Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, de nuevo un gran saludo para cada uno de ustedes. Continuamos estudiando la poderosa y hermosa palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Estamos viendo precisamente Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, que es la relación que hace Mateo sobre el llamado Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña de nuestro querido Señor Jesucristo. Y vamos a continuar aquí en Mateo 5, después de haber estudiado las bienaventuranzas, viendo las características del creyente, del nacido de nuevo. Vimos cómo él refleja la luz de Cristo en medio de una generación perversa y maligna. Y después en esta nueva serie que hemos titulado Entendiendo la Biblia con los ojos de Jesús, a partir del versículo 17 del capítulo 5, empezamos a ver esa relación que tenía Jesús con el Antiguo Testamento. Y bajo dos principios básicos. El primero es que el Señor no venía a abrogar, a destruir, a dejar atrás la ley y los profetas, sino por el contrario, Él estaba de acuerdo con la ley del Antiguo Testamento. Pero un segundo principio que debemos tener en cuenta es todo lo que nos está diciendo Jesús sobre la ley. Porque él sí estaba en desacuerdo con los escribas, los gobernantes del pueblo de Israel, con todos los que interpretaban la ley y le daban una interpretación errónea, conforme a sus propias concupiscencias. Invalidaban el mandamiento por la misma tradición. Y el Señor nos empezó a dar 6 ejemplos de aclaración bajo un parámetro que Él nos está repitiendo. El Señor dice, pero yo os digo, el Señor con la autoridad de Dios, dándonos la verdadera esencia de la ley. Y vamos a recordar los que hemos visto estos 6 ejemplos. Acuérdense que empezamos hablando de cómo el Señor nos aclara acerca del mandamiento de no matarás. Pero Él nos dice, ampliando y dándonos principios para aplicar en la vida. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. También vimos en el versículo 28 que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dan unos principios acerca de la magnitud del adulterio. Dice el Señor, ya adulteró con ella en su corazón. Vimos también cómo el divorcio estaba dentro de los temas que Jesús quiere plantear. Tanto los fariseos como los escribas hacían una interpretación errónea. Y el Señor nos aclara el verdadero principio de la unión de un matrimonio y cómo existe un parámetro para un divorcio, para el menor de los males. Y la última vez veíamos cómo el Señor nos dice que no juremos en ninguna manera. Y de la realidad de tener sabiduría en nuestro andar con la verdad de Dios y en nuestros compromisos. Y hoy vamos a ver, mis hermanos, a partir del versículo número 38, un nuevo ejemplo que tiene que ver con la venganza, con cómo manejamos los cristianos el concepto de la venganza. Pero ante todo el Señor quiere tratar, mis queridos hermanos, nuestro propio yo, nuestro propio ego. La pregunta que podíamos hacernos es, ¿qué debe hacer un hijo de Dios cuando alguien lo agrede, cuando alguien lo daña, cuando alguien le quita? ¿Será que el principio de ojo por ojo es aplicado en estas situaciones de agresión, donde nuestras propiedades son quitadas, aún nuestros derechos, nuestra libertad, nuestro propio dinero? Mis hermanos, la naturaleza carnal de todos los hombres es defenderse y contraatacar y tomar venganza. Pero aquí el Señor, y que para muchos es la cúspide del Sermón del Monte, nos desafía, y es un desafío cada vez más grande, por eso más necesidad del Espíritu Santo, nos desafía a mirar el carácter de Jesús reflejado para que lo imitemos. Y va a usar aquí 4 ilustraciones, y vamos a leer para empezar el texto. Mateo 5, 38, 42 en la versión Reina Valera 60 dice: Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la única, déjale también la capa. Verso 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Que el Señor bendiga su santa palabra y esta palabra sea edificación para nuestras vidas, para que estemos reflejando el carácter de Cristo en nuestra sabiduría para tomar decisiones. Mis hermanos, empecemos pensando en un término,
en una expresión del Señor. No resistáis al que es malo. Porque la realidad, mis hermanos, es que a través de toda la historia de la iglesia, este concepto de no resistir al malo ha sido muchas veces tergiversado, ha sido mal interpretado. Se le han dado connotaciones erróneas que han producido ideologías, filosofías que no están de acuerdo con toda la palabra de Dios. Y por eso quiero que empecemos pensando para ir definiendo el término, para ir definiendo la expresión en algunas cosas a las que este término y en sí mismo este pasaje no se refieren. Mis queridos, lo primero es que este pasaje no es un código de conducta ni para las naciones, para los países y sus gobernantes, de ninguna manera. Recuerde que en la historia de la humanidad, muchos, uno de los más famosos, León Tolstoy, o aún el mismo Gandhi, se valieron de este pasaje, de esta expresión de no resistir al malo, y se valieron para promover un pacifismo extremo. A tal punto que decían, oiga, no necesitamos defendernos, porque Jesús dice, no resistáis al malo. Pero, mis hermanos, la suma de la palabra es verdad y tenemos que ver cualquier tema a la luz de todo el consejo de Dios. Y estas personas aún apelaron a que no se necesitaban ejércitos, a que no se necesitaba defender a las naciones, no se necesitaba policía porque no había que resistir al mal. Y eso muchas veces trajo consecuencias muy difíciles para las naciones. Lo que trajo injusticia, lo que trajo dolor, lo que trajo abuso de parte muchas veces de los que tenían el poder, de los que tenían las armas, en un mundo dominado finalmente por el pecado. Por eso no es una tolerancia a la injusticia, mis hermanos. El Señor no es injusto, Dios es justo y no tolera la injusticia y Él no se contradice. El Señor más bien nos dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios para el bien de la sociedad. Acuérdense cómo Pablo le dice a los romanos que las autoridades están para infundir temor a los que hacen el mal, no a los que hacen el bien. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto, ellas te van a honrar. Esas autoridades, mis hermanos, están al servicio de Dios para el bien de los buenos y para controlar a los que hacen el mal. Por eso ellas tienen la espada, ellas tienen el poder para castigar, para hacer justicia, porque están al servicio de Dios para cumplir un propósito específico, la de castigar a los que hacen lo malo. Y por eso el gobierno está puesto allí como un vengador de Dios. Entonces no es para ellos estos versículos. Mis hermanos, otra aclaración que debemos hacer de lo que a no se refiere este pasaje es que este pasaje no es un catálogo detallado de cómo debe actuar un hijo de Dios ante los que lo ofenden, ante los que lo agreden. No es un código para seguir al pie de la letra. ¿Sabe por qué? Porque vimos ahí en la lectura esos 4 ejemplos que son muy particulares, que son muy específicos. Habla de poner la otra mejilla en el caso de que alguien te dé una cachetada. Pero no habla de poner la otra mejilla cuando alguien tiene un puñal en la mano, cuando alguien tiene una pistola. Habla de casos muy específicos. Y por eso lo que nos da este pasaje son principios. Y muchos han puesto este pasaje como reglamentos literales, que si alguien le da una cachetada simplemente pone la otra, de que si alguien le pide simplemente le da. Mis hermanos, la Biblia nos enseña a vivir por principios. Los mandamientos están puestos ahí y acabamos de ver, por ejemplo, el mandamiento de no matarás, que muchos tomaban literalmente y decían no he matado a nadie, pero el mandamiento aún de no matarás, la Biblia nos lo pone, y aquí nos lo explica el Señor Jesús, como un mandamiento que nos da principios para amar al otro, para tener cuidado con el otro, para tener detalle en el trato que tengo con mi hermano, con mi hermana, con mi vecino, con mi amigo, aún con el no creyente. Y entonces, mis hermanos, como no es un catálogo detallado, tenemos que sacar los principios y no simplemente una lista de reglas. A alguien le gustaría tener una lista de reglas, pero ese, mis hermanos, no es el camino. Los que lo han intentado fácilmente caen en el fariseísmo,
que era lo que está combatiendo aquí el Señor Jesucristo. Porque no hay una lista que cubra todas las situaciones, todas las variables que puede tener cierta circunstancia en la que estamos. Debemos aprender a vivir por principios. Es más difícil, requiere más atención, requiere más estudio, más meditación, más dependencia del Señor. Pero nos va a permitir ser sabios en medio de las diferentes situaciones. Y otro punto para aclarar a lo que no se refiere este pasaje es que no son principios bíblicos aislados de todo el consejo de Dios. ¿Qué hicieron los pacifistas de los que hablábamos hace un segundo? Los pacifistas aislaron el mandamiento de toda la Escritura. Es muy común que las sectas toman paisajes aislados y usan una teología versicular. Así como hay algunas sectas que dicen, tomando el paisaje aislado de que en la sangre está la vida, y por eso lo aplican a no tener transfusiones de sangre y a no tener un auxilio médico en un caso de necesidad. ¿Qué están haciendo ahí? Invalidando el mandamiento por seguir la tradición. Mis hermanos, que la Biblia diga que al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses, no es una excusa para patrocinar la holgazanería, ni para patrocinar el vicio. El cristiano debe dar generosamente, mis hermanos, pero debe dar sabiamente en cualquier circunstancia. Entonces tenemos que aplicar los principios que nos da el Sermón de Monte con todas las herramientas que nos da todo el consejo de Dios, y eso lo llamamos interpretar la Escritura por la Escritura. Ahora, mis hermanos, volvamos al texto para ver el pensamiento de Jesús acerca de ese principio de la ley mosaica que estaba siendo pervertido por la tradición de los escribas, la tradición rabínica. Fíjese lo que dice acá en el versículo número 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Resaltemos de nuevo que el Señor no está diciendo está escrito ojo por ojo y diente por diente, sino oísteis que fue dicho para hablar de la perspectiva rabínica acerca de lo que decía la ley sobre el ojo por ojo y diente por diente. Y finalmente la cita del mandamiento es tomada directamente del Antiguo Testamento. Libros como el de Éxodo 21, Levítico 24, Deuteronomio 19 reflejan el principio de lo que desde la antigüedad se llama la ley del talión. Y la ley del talión quiere decir de igual manera, y en pocas palabras lo que hablaba era que se requería un castigo correspondiente, de igual manera, exactamente de igual manera, al delito que se estaba llevando a cabo, a la fechoría, a la ofensa que se estaba llevando a cabo. Y el Pentateuco utiliza, además del ojo por ojo y diente por diente, otras expresiones para hablar de lo mismo: mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, rotura por rotura. ¿Y cuál era el propósito y el contexto de esa ley? Vamos a observar dentro de los tres textos que hemos mencionado en el Pentateuco, exactamente uno que hablaba del ojo por ojo y el diente por diente. Y es el texto de Deuteronomio 19, 15 y 21. Vamos a empezar por el final del texto, versículo número 21. En la Nueva Traducción Viviente dice: no muestres compasión por el culpable. La regla que seguirás es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Entonces, ¿será que en los tiempos de Jesús estaba aplicando el mandamiento tal como está aquí? Lo que nos deja ver Jesús es que no. ¿Por qué? Porque si vemos el contexto de Deuteronomio, el contexto tiene que ver con la ley civil, la ley judicial exactamente del tiempo de Moisés. Da como parte de la constitución, llamémoslo así, política que Dios da a Moisés. Y en este caso especial de Deuteronomio 19, estamos hablando de las leyes de los testigos, pero nos deja ver mucho acerca del propósito, de la situación, del contexto en que esta ley era completamente válida y justa. Fíjense que empieza diciendo el texto: no condenes a nadie por algún crimen o delito basado en el testimonio de un solo testigo. Eso está muy bien.
Los hechos del caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Versículo 16. Si un testigo malicioso se presenta y acusa a alguien de haber cometido algún crimen o delito, y quiero que ponga mucha atención a esta parte y la vamos a subrayar de una vez. Versículo 17. Tanto el que acusa como el acusado deberán presentarse ante ¿quién? Fíjate que dice ante el Señor. ¿Pero de qué manera se presentaban ante el Señor? Se presentaban ante el Señor, dice el texto, al acudir a los sacerdotes y a los jueces que estén en ejercicio en esos días. Entonces, el contexto nos aterriza a que se trataba de la autoridad de Dios ejercida por los sacerdotes y los jueces de la nación. No cualquier persona podía ejercer esa autoridad ni tener la llamada justicia propia. ¿Qué más nos dice el versículo 18? Dice, los jueces tendrán que investigar el caso a fondo. Si el acusador presentara cargos falsos contra otro israelita, le impondrá la sentencia que pretendía para la otra persona. Y el versículo 19, fíjate que dice algo muy importante. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Y versículo 20, entonces el resto del pueblo se enterará del caso y tendrá temor de cometer semejante maldad. Mis hermanos, la ley de Moisés, ese principio de que el castigo debe corresponder con el delito, tenía 2 propósitos básicos. El primero era reducir, sin lugar a duda, el crimen. Era por medio de la justicia persuadir al criminal a que su crimen tendría un castigo. Cuando a una persona se le castiga por un delito, leemos ahí en el 20, los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Limpiarás, dice el 20 en la Nueva Traducción Viviente, el resto del pueblo se enterará del caso y tendrá temor de cometer semejante maldad. El segundo propósito, mis hermanos, era evitar castigo excesivo basado en venganza personal, en represalias iracundas, en toda esa cantidad de cosas que tal vez usted y yo conocemos muy bien de lo que surge en nuestro corazón cuando alguien nos ofende. Muchas veces, si tomáramos la ley de diente por diente por nuestras propias manos, pues seguramente nos quedaríamos todos sin dientes, porque queriendo buscar la retribución a la ofensa cometida, mis hermanos, nos vengamos desmedidamente. Y cuando alguien tiene dolor, rabia en su corazón, ira, su orgullo está desbordado, su ego está desbordado, fíjate que siempre la tendencia es a no solamente restituir el daño hecho, sino a golpear aún más duro a la persona. Cuando alguien nos grita, y hablando en los términos más cotidianos, a veces queremos gritar más fuerte para poner nuestra posición, para defender nuestra causa. Ahí es cuando es necesario, tanto en la familia, que haya una autoridad, tanto en el Estado, que haya una autoridad que imparta justicia, tanto aún en la iglesia, que haya una autoridad que imparta justicia, que dirima, como decía aquí, el caso a fondo investigando y tome una posición imparcial para dar un juicio que sea justo, que se ajuste a ese principio de compensación equilibrada. Porque muchas veces nuestra posición es totalmente desequilibrada. Y mirando aquí en el texto, mis hermanos, en esta ley, aquí vemos que era finalmente una ley muy justa, porque estaba equiparando el castigo con el agravio. Era una ley también compasiva porque limitaba la tendencia innata del corazón humano de buscar venganza más allá de lo que merece el agravio. Era una ley benéfica porque protegía a la sociedad, restringiendo la delincuencia, restringiendo las fechorías, tantas y tantas cosas que no se hacen porque no hay temor al castigo, no hay temor al juicio. Y ese principio de retribución, mis hermanos, es un principio bíblico para juzgar el mal. Y tienen que ejercerlo finalmente las autoridades, no los ciudadanos, porque la sociedad se autodestruye cuando los ciudadanos toman justicia por mano propia. Cuando los miembros de la familia, nuestros hijos, toman justicia por mano propia. Cuando los miembros de la congregación, de la asamblea, de la iglesia, toman justicia por mano propia. Y aunque esto nos suena muy del Nuevo Testamento, fíjese que
el Antiguo Testamento tenía claro, aún en todo ese contexto de la ley, de que no busques vengarte, de que no guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Proverbios también dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Citado en Romanos 12:20. Ningún individuo, mis hermanos, tiene el derecho de decir, según me hizo, así le haré, daré el pago al hombre según lo que me haga. En ningún caso del Antiguo Testamento vemos ejemplos a un individuo que toma la ley en sus propias manos y la aplica personalmente según su medida, aprobado por Dios. ¿Qué ha pasado con la tradición rabínica en el tiempo de Jesús? La tradición rabínica había permitido a cada hombre convertirse en su propio juez, convertirse en su propio jurado, convertirse en su propio verdugo. Y la ley de Dios se había cambiado por una licencia individual. Y mis hermanos, eso estaba haciendo mucho daño. Por eso el Señor quiere dejar aquí claro que hay una autoridad puesta por el Señor en el Estado, en la familia, en la iglesia, que tiene la potestad, el deber, el privilegio, pero el deber de ejercer autoridad. Y fíjate que cuando esa autoridad es bien ejercida, mis hermanos, la justicia predomina, la perversión, el mal es tratado, se le crea una barrera, una contención y las personas evitan vengarse. Pero cuando esa justicia no se ejerce de manera lógica, mis hermanos, la sociedad se corrompe, la familia se corrompe, aún la iglesia se enferma por la falta de justicia. Entonces, mis hermanos, tenemos que orar mucho por nuestras autoridades, las autoridades de nuestros gobiernos. Tenemos que orar mucho por las autoridades de nuestras casas, nosotros mismos como esposos y padres, y por las autoridades de nuestras iglesias, para que esta justicia retributiva que se hace con cabeza fría, con investigación, con sabiduría, esté siendo ejercida en medio de nosotros. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque el ejemplo claro es el de nuestra propia sociedad, donde hay una justicia que no aplica y no le da al delincuente y a la víctima la justicia que requieren. Por el contrario, cuando el delincuente no recibe el castigo por el daño, el que está recibiendo el castigo por el daño es la víctima, es la persona que hace las cosas de manera correcta. Y es sumamente lamentable y hemos visto las consecuencias de lo que eso puede hacer en nuestra sociedad, en nuestra familia, y también hasta en una iglesia local. Ahora, mis hermanos, necesitamos ver la perspectiva de Jesús, donde nos aclara con un yo os digo lo que Él requiere de nosotros como representantes, embajadores de su carácter en esta sociedad. Entonces vamos a volver al texto que estamos estudiando aquí en Mateo 5. Y ahora nos vamos a centrar en las palabras, en la perspectiva de la verdad divina. Dice el Señor, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Y Jesús estaba refutando la mala interpretación de los fariseos y estaba prohibiendo la venganza en las relaciones personales. La venganza que surge finalmente por un problema de nuestro propio ego, de ver pisoteados nuestros derechos en una sociedad y en un tiempo donde los derechos parecen algo primordial, donde se defienden los derechos de los niños, de las mujeres, los derechos de los desvalidos, todos están reclamando sus derechos. Pero el Señor nos está diciendo, no resistáis al que es malo. Aquí Jesús nos está hablando de resentimiento, de rencor, de venganza personal. No de enfrentar una situación, como ya hemos visto, donde es necesaria la justicia y acudir a los mecanismos de justicia. Pablo lo manifestaba en Romanos 12:17, no paguen a nadie mal por mal. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ese desquite vengativo, mis queridos, no tiene ninguna cabida en la vida de los cristianos, en los que pertenecemos a Cristo. Estamos llamados a vencer el mal que alguien nos hace haciéndole a esa persona o devolviéndole bien.
Y ese principio es el que está dejando aquí claro el Señor en Mateo 5:39. Y a partir de la parte B del versículo 39, fíjate que Jesús escoge, digámoslo así, 4 derechos humanos básicos para ilustrar el principio de no tomar represalias. Y es lo que vamos a ver aquí finalmente analizando este texto. Ya lo leímos, pero lo que podríamos decir es que el Señor muchas veces permite estas situaciones en la vida de los creyentes para que nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro carácter caído carnal sea tratado cuando se tocan finalmente esos derechos. Por ejemplo, y es el primero que vamos a ver, es el derecho a la dignidad. En un mundo donde se nos dice que, bueno, todos los seres humanos debemos defender nuestra dignidad, y no porque no la tengamos, como seres humanos tenemos el derecho de ser tratados con dignidad, con respeto, con consideración, pero sabemos que no siempre nos tratarán así y que a menudo, por la misma razón de pertenecer a Cristo, de andar en su nombre, pues seremos maltratados, ya lo vimos en las bienaventuranzas, ridiculizados, menospreciados. Y el Señor usa esta frase: antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, que dice el Señor, vuélvele también la otra. Y tiene un contexto sumamente cultural esto de el golpe en la mejilla. Sin lugar a dudas era el insulto tal vez más ofensivo para un judío de la época. Alguien lo podía agredir físicamente, pero una bofetada en la mejilla y era terriblemente humillante. Era terriblemente ofensivo, aunque no hubiera tal vez un daño físico muy grave por esta situación. Y esta persona aún tenía el derecho a denunciar a eso y al agresor pues le sería puesta tal vez una multa. A tal punto que el Señor dice que el que te quiera dar una bofetada, y aquí no está hablando de una herida profunda, sino de lo que llamamos una cachetada, una bofetada, vuélvele también la otra. Y el ejemplo es muy particular, porque como dijimos, no está hablando de agresiones que pongan en juego la vida, que pongan en juego de alguna manera la integridad física de una persona. Está hablando de una ofensa que se me hace, una ofensa que no pasaría más de allí. Y el Señor lo que nos está diciendo es que pongamos la otra mejilla, y no se refiere a tolerar actos de injusticia extrema. No se refiere a dejarnos tratar de cualquier manera y no hacer nada para defendernos. Mis hermanos, nuestro ego es ofendido, herido, cuando una persona hasta decide hacernos una agresión como esta. Pero la actitud del creyente siempre debe ser la de estar buscando la paz, porque él sabe y él conoce que aunque nos ofenden, mis hermanos, la realidad es que en general las personas que nos dicen algo, nos tratan mal, sobre tal vez lo que hacemos mal o la manera en que nos comportamos, tal vez ni siquiera nos conoce profundamente y podríamos decirle: si tú me conocieras mejor te darías cuenta que yo merezco mucho más que una cachetada, mucho más que eso. Y precisamente, mis queridos hermanos, cuando tenemos esto en mente de la dignidad, es que este símbolo de la otra mejilla habla del espíritu de no venganza, de no tomar represalias, el espíritu de alguien que está dependiendo del Señor, apacible. Y esa es una característica finalmente de los creyentes. Y nuestro ejemplo, sin lugar a dudas, es el del Señor Jesús. Jesús, aunque resistió fuertemente el mal que iba dirigido contra otros, contra su propio Padre, cuando limpió el templo, él resistió el mal de manera radical. Pero fíjate que él no resiste ningún mal dirigido en su contra por medio de venganza personal. Algunos discípulos le insinuaron que por qué no hacía algo y destruía unas ciudades mandando fuego del cielo. No, cuando estaba delante el Señor de los dirigentes del Sanedrín, de los soldados que lo maltrataron físicamente, se burlaron de él, no respondió ni con palabras ni con acciones violentas. No, el Señor antes pidió por todos los que estaban castigándole de esa manera, torturándole de esa manera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta la misma cruz fue el Señor. Y mis queridos, no hay un versículo que tal vez mejor resuma la actitud que deberíamos tener delante de los que
nos quieren ofender, que la de primera de Pedro 2, 21 al 23, Pedro nos dice: para esto fueron llamados, hablando del sufrimiento, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos los pasos del Señor. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino cuál fue siempre la estrategia del Señor, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Y mis hermanos, este es nuestro motivador, el ejemplo del Señor Jesús, para que sigamos sus pisadas en el poder del Espíritu Santo. Es más, nosotros mismos ofendimos al Señor, blasfemamos su nombre, de una manera escupimos en su cara, y Él ¿con qué nos pagó? Yendo hasta la misma muerte. Y un segundo ejemplo que nos pone aquí el Señor, después de hablar de que finalmente nuestro ego es tratado cuando toca nuestro derecho a la dignidad, es el derecho a la seguridad. Dice Jesús: y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Fíjese que la túnica mencionada aquí era un tipo de ropa usada como una prenda interior. Y la capa era una prenda exterior que servía para muchos, sobre todo si no se tenían muchos recursos, como una cobija en la noche. Y muchas personas, esa era su posición, una capa y una túnica, la prenda exterior. Aún la ley de Moisés decía que se le devolvería a alguien porque eso era lo único que tenía para cubrirse en el frío de la noche, según Éxodo 22. Pero aquí hay una palabra que hay que tener en cuenta: y el que quiera ponerte a pleito, porque Jesús no está hablando de un robo, de que una persona está tratando de quitarle o de robarle la ropa a otra, no. Está hablando de un pleito legítimo, una persona que no tenía dinero u otras posesiones, para decirlo en una palabra moderna, embargarle. A menudo los jueces exigían que la multa se pagara incluso con su capa, con su prenda exterior, sobre todo si tenía algún valor, si era valiosa. Pero ¿cuál debería ser la reacción del cristiano? Si le exigían su capa o si le exigían su túnica, entregarlos, no estar de alguna manera apegado, ni mucho menos en una actitud de reproche, de venganza. Tenía que pagar esa deuda, y eso era precisamente lo que Jesús dice que debemos estar dispuestos a hacer. Si en un juicio legal, mis hermanos, nosotros como creyentes, se hace con justicia contra nosotros por cierta cantidad, debemos estar dispuestos a ofrecer incluso más. Eso sería un testimonio magnífico, tal vez con el fin de mostrar arrepentimiento por el mal que hubiéramos podido hacer. No amargados, no resentidos, no vengativos al que nos ha demandado. Y estaremos ahí mostrando el amor de Cristo, que somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, aún en pleitos con creyentes que son muy tristes. Pablo le dice a los corintios: ¿por qué no sufren el agravio? Simplemente, ¿por qué no sufren la pérdida sabiendo que todas las cosas son del Señor? Que su seguridad y nuestra seguridad no descansan en lo que usted tenga o deje de tener, sino en que tenemos a Dios con nosotros. Hay una tercera manera que nos ejemplifica Jesús aquí en el versículo 41, y dice: el derecho a la libertad. Nuestro ego es tratado cuando toca nuestro derecho a la libertad. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, que dice el versículo, ve con él 2. Y así como cuando nuestra seguridad está en juego y nos ponemos a pelear por bienes, aún con familiares, aún con hermanos en la carne o hermanos en Cristo, y se generan conflictos, pues estamos perdiendo la oportunidad de testificar. Así lo mismo pasa cuando se pone en tela de juicio nuestra libertad. Fíjese que los romanos podían legalmente, cualquier soldado romano, quitar hasta el salario de una persona, el salario de un día. Y también podía en campaña obligar a llevar la carga sobre cualquier judío, obligarlo a llevar una milla. Y por eso dentro del pueblo había mucho resentimiento en muchas áreas de Palestina. Mis hermanos, el Señor con su ejemplo nos ha mostrado buenas y grandes cosas. Él restringió su seguridad, restringió su libertad para mostrar la misericordia y el amor de Dios. Claro, el Señor quiere que
todos vivamos en libertad, y la esclavitud nunca ha sido el plan de Dios, ni el vasallaje. Son consecuencias del pecado, de la caída, de no participar del plan original de Dios para toda su creación. Y los gobiernos han tratado de proteger la libertad de sus ciudadanos, aún gobiernos perversos. Incluso la libertad de los extranjeros en nuestras sociedades modernas. Pero mis queridos, no debemos valorar nuestra libertad y a expensas incluso de nuestro propio testimonio. Y tenemos que llevar muchas veces la carga de nuestros propios impuestos más allá, y sin quejarnos, sin criticar al gobierno por las cargas que pone sobre nosotros, y si aún significa dar de nuestra vida, de nuestro tiempo, estamos obligados a ir la milla extra, no a una sola milla. El Señor dice, ande la milla extra, aun cuando nos despojen de algo, de tal vez nuestra preciada libertad. Debemos rendirnos al Señor y no tomar represalias, ni tal vez hacer mala cara, ni proferir malas palabras. Fue el ejemplo del Señor. Él restringió su libertad para vivir como un siervo entre nosotros. Él andó la milla extra hasta la cruz para que nuestra salvación fuera posible. Es el Señor el que andó la milla extra, como lo llamamos en Pedro. Él nos dio ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Y lamentablemente muchos damos la milla extra por otros, tal vez por un jefe, tal vez por alguien que amamos mucho, pero el Señor nos pide aquí dar la milla extra, tal vez hasta por nuestros propios enemigos, como tuvieron que hacerlo los judíos con los soldados romanos, muchos cristianos que vivían en la época de ascendencia judía, pero ante todo corrían la milla extra no por los soldados, sino por el mismo Señor amoroso y misericordioso que había dado su vida por ellos. Y un cuarto ejemplo, un cuarto aspecto de lo que estamos viendo es que nuestro ego es tratado cuando toca nuestro derecho a la propiedad. Al que te pida, dice el Señor, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. El deseo de poseer, mis hermanos, es una característica de la naturaleza humana caída. Somos egoístas por naturaleza. No nos gusta renunciar, ni siquiera por un momento, de modo temporal, a lo que pensamos que nos pertenece. Como cristianos seguimos luchando con eso. Olvidamos que finalmente nada nos pertenece realmente y que somos mayordomos de lo que le pertenece a Dios. Y aquí nos está diciendo que cuando alguien te pida, dale. No debemos rehusárselo. Debemos darle lo que quiere, pero aclarando que la implicación es que la persona que pida finalmente tenga una necesidad legítima. Mis hermanos, no estamos obligados a responder a toda petición de alguien egoísta, repetitiva y hasta ridícula. No, a veces dar a una persona lo que quiere, pero lo que no necesita es un perjuicio. Piense en sus propios hijos. Si usted les diera todo lo que ellos quieren a la hora de comer o a la hora de definir el horario para irse a dormir, les haríamos más mal que bien si accedemos a todas sus peticiones. Por eso aquí hay que ser muy sabio en dar conforme a la sabiduría de Dios. Y hay que pedir sabiduría, porque aún dentro de las familias, dar a un hijo en cierta edad todo lo que necesita cuando debería trabajar y sostenerse a sí mismo, lo llamaríamos necedad. Mis hermanos, el principio de que debemos ofrecernos, y es una actitud de poder compartir al que lo necesita, tan pronto como conozcamos la necesidad, es la actitud que nos está pidiendo Jesús. Él se hizo pobre, dice la misma escritura. El Señor se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros. Y pobre en muchos sentidos. Aún pobre en el sentido de tener propiedades. Dijo el Señor que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Pero estaba confiado, mis hermanos. Estaba contento. Y contentamiento es hoy una palabra a veces muy rara entre nosotros. Porque nuestro ego nos pide por nuestros propios derechos de dignidad, de seguridad, de libertad,
de propiedad. Y el Señor dice que los creyentes ven la vida y tienen una perspectiva de la vida de manera diferente porque ahora son parte del reino de Dios. Y lo que está haciendo el Señor con todo esto es debilitando ese egoísmo personal, característico finalmente de la religiosidad de muchos de los que estaban ahí en el Sermón del Monte escuchando, pero que no debe ser parte de los ciudadanos del reino de los cielos. Y aquí debemos estar muy claros. Fíjese que la única persona finalmente que no está a la defensiva, que ha renunciado a la venganza, que no está dispuesta al rencor, que no tiene odio en su corazón, es la persona que ha empezado a matar su propio yo, ha empezado a destruir su propio ego, porque luchar por nuestros derechos o demostrar que yo estoy en el trono en mi corazón a través de las reacciones que tengo ante las acciones de los demás, pues es mostrar finalmente que todavía no tengo el carácter de Cristo. Mis hermanos, el creyente que es fiel a Cristo vive para Cristo. Y si es necesario, dice Romanos 14:8, morir por Él, lo va a hacer. Es imposible crecer en la vida cristiana, mis hermanos, viviendo para nosotros mismos y para Cristo al mismo tiempo. Fíjate que un misionero del siglo XIX, George Mueller, escribió una frase bien motivante. Dice George Mueller: hubo un día en que morí totalmente a George Mueller y sus opiniones, sus preferencias, sus gustos y su voluntad. Morí al mundo, a su aprobación y censura. Morí a la aceptación o a la culpa, incluso de mis hermanos y mis amigos. Y desde entonces he estudiado solamente para mostrarme aprobado ante Dios. Mis hermanos, lo que estaba haciendo George Mueller con estas palabras no es otra cosa sino imitar al Señor Jesucristo. Y ahí está el gran reto de como creyentes, de como hijos de Dios, como personas que hemos nacido de nuevo, imitar la actitud del Señor Jesucristo. Filipenses 2:5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y mis queridos, ahí está lo que hace toda la diferencia. El poder del Espíritu Santo que hemos recibido por la fe, que se manifestó por la gracia del mismo Dios en aceptar esta verdad de quién es Jesús, que es Dios que se hizo carne para poder morir en la cruz del Calvario para que nuestros pecados fueran limpiados. 1 Corintios 15 nos habla de que esto resume todo el Evangelio. Y tal vez si usted que oye este mensaje no conoce a Jesús como Salvador, no conoce a Jesús como Dios y como Señor, tal vez usted lo que necesita es que la verdad, como dice Jesús, de cierto os digo, el que cree a mi palabra y oye al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, la condenación por los pecados, mas ha pasado de muerte a vida. Y ese es el principio para tener el carácter del Señor Jesucristo, conocerlo a Él, ser salvo. Y mis hermanos, como creyentes, necesitamos seguir el ejemplo en todas nuestras relaciones con las personas, pero también con las cosas. Con las cosas, pero también con nuestro propio corazón, con nuestro propio yo, con la creación misma, pero con nosotros mismos también. Porque el problema del ego nos afecta. Y ahí tenemos que puede afectar lo que sentimos que es nuestro, el derecho a la dignidad, el derecho a la seguridad, el derecho a la libertad, el derecho a tener una posesión. Y el Señor dice: renuncia a eso en la medida que estás creciendo conmigo. Mis hermanos, eso era lo que les quería compartir en esta serie que estamos llevando a cabo de Entendiendo la Biblia con los ojos de Jesús. El Señor siga guardando sus vidas y haciéndoles crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Un abrazo para todos. Bendecido día. Chao.